Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los que nos están siguiendo por Zoom, que es un numeroso público. Es un verdadero privilegio poder presentarles a nuestro invitado de hoy y darle a él la bienvenida a este centro del Instituto Cervantes en Harvard University, a Ramón Gil Sanz. Ramón Gil Sanz viene a compartir con nosotros su impresionante experiencia, trayectoria profesional y sus amplísimos conocimientos sobre un tema que no es de los habituales en este observatorio de la lengua española y las culturas hispánicas en los Estados Unidos, pero que sí pertenece a un campo que desde el Instituto Cervantes está intentando darle empuje y cada vez más visibilidad, que es la transmisión de la ciencia y de los conocimientos tecnológicos y de las innovaciones a través del español. Así que es por ello un honor contar con una conferencia en español sobre un tema tan novedoso y tan puntero como el que nos trae aquí hoy Ramón Gil Sanz. Pero antes de presentarlo, permítanme saludar y agradecer la presencia hoy aquí de una delegación de la Universidad Politécnica de Madrid, que es precisamente la universidad donde estudió su carrera Ramón Gil Sanz y que están aquí de visita en Harvard y en el MIT, creo. Está aquí el exdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, el jefe de estudios también, el secretario académico y el subdirector de Relaciones Internacionales. Aquí sí que bienvenidos y muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí. Pues Ramón Gil Sanz es madrileño, y como seguramente muchos de los que están aquí saben, y es miembro fundador de la firma, de la empresa Gil Sanz Murray Stefik, no sé si lo pronuncio bien. Perfecto. Que está radicada en Nueva York. Lleva ya una carrera de más de 40 años como ingeniero de estructuras, dedicado a proyectos muy variados, como son Caja Madrid en España, la renovación del Instituto Cervantes en Nueva York. Enhorabuena por esa obra, porque es una preciosidad ese edificio que conozco bien, o instalaciones difíciles y novedosas en el Museo Guggenheim. Se ha dedicado a construir y renovar edificios utilizando una grandísima variedad de materiales. Desde 2010, Gil Sanz ha participado en 6 equipos de investigación dedicados a analizar secuelas de terremotos, hoy nos va a hablar de temas relacionados con esto, y ha viajado a países extranjeros afectados por estos desastres para examinar medidas destinadas a la preparación y a la recuperación ante los terremotos, así como evaluar fallos estructurales de los edificios. En Estados Unidos formó parte de los equipos de rehabilitación tras el huracán Sandy y como presidente, que es del Comité Técnico Estructural del Departamento de Edificios en Nueva York, dirigió el análisis del derrumbamiento del World Trade Center 7, el edificio 7 del World Trade Center, tras el ataque terrorista del 11 de septiembre, liderando el equipo nacional de comportamiento de edificios de Estados Unidos, el equipo de Estados Unidos. De modo que, como se pueden imaginar, como pueden ver, Ramón Gil Sanz es uno de los ingenieros de estructuras más prestigiosos de Nueva York. Pero en su humildad dice, por ejemplo, en una entrevista muy larga que le dedicaron hace pocos años en El País, dice: si tienes suerte es muy difícil darte importancia, como si todo hubiera sido suerte, la suya. Lleva más de 3 décadas haciendo realidad las ideas de los arquitectos más influyentes del mundo. Por ejemplo, ha trabajado con una decena de premios Pritzker, que, como saben, es el premio más prestigioso de arquitectura en el mundo. Sus cálculos han servido para aguantar fachadas sinuosas como la del edificio de apartamentos de la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid en el High Line de Nueva York, o alturas increíbles como la Torre Cepsa de Norman Foster en Madrid, o renovaciones de edificios emblemáticos como el Empire State. Remontándonos un poquito hasta llegar a estas construcciones tan importantes, tras su paso por la UPM en Madrid, Ramón Gil Sanz llegó en el año 79 aquí a Cambridge, aquí mismo, pero al MIT, donde
estudió durante 3 años, luego se quedó a trabajar unos años más en Boston y luego ya se trasladó a Nueva York en 1984, donde empezó a trabajar en la empresa WSP, responsable de edificios muy emblemáticos en Park Avenue o de las Torres Petronas en Kuala Lumpur, y de rascacielos también muy famosos por todo el mundo. Después se incorporó a la firma SOM, que se ha encargado, creo, del desarrollo de la zona occidental de Manhattan. En el 88 funda la empresa, de la que es socio fundador, con sus colegas Phil Murray y Gary Stefik, y les encargan al poco tiempo de fundarla, creo, les hacen un encargo muy interesante, como es la renovación de la sucursal que el Museo Guggenheim tiene en el Soho neoyorquino. Así que desde entonces, desde que hacen aquella obra, su compañía realiza las instalaciones más arriesgadas del Museo Guggenheim. Así, por ejemplo, me gustaría mencionar una que hicieron en el 2008, en la que tuvisteis que colocar coches en medio de la escalera del Guggenheim de Nueva York. 9 coches creo que tuvisteis que colocar, ya nos lo contarás. Bueno, pues... pero Ramón Gil Sanz, además de todos estos edificios y encargos increíbles de edificios fascinantes, también es muy consciente del contraste social y económico de la ciudad en la que vive. De manera que también colabora, por ejemplo, con el albergue Rescue Mission del Bajo Manhattan para estudiar una ampliación de dormitorios para los homeless, para las personas sin hogar. Así que se destaca también por su humanidad, que se refleja en ese tipo de hechos, o en hechos como que cedió su despacho durante las labores de limpieza tras los atentados del 11 de septiembre a los ingenieros voluntarios para evitar más muertos, o en afirmaciones como hizo, por ejemplo, en aquella entrevista al País, describiendo Nueva York, y dice: todo el mundo habla de los edificios, de la ópera, de los museos, pero lo que importa aquí es la gente. Así que creo que eso también le define. Les dejo con un brillantísimo ingeniero y con una maravillosa persona. Muchísimas gracias, Ramón. Tienes la palabra. Bueno, Marta, muchas gracias por la presentación. La suerte es importantísima. Y gracias a todos por estar aquí, os lo agradezco. Y sobre todo por dejarme hablar de un... No, es que tienes que hablar un poquito más alto. Ay, lo del hablar más alto va a ser un poco difícil. Vamos a cerrar. Bueno, ¿me podéis oír ahora? Si bajo el tono de voz, me lo decís. Marta me deja hablar de lo que me gusta y de lo que está cercano a mi corazón, que es esto de la prevención o el aminoramiento del daño que se hace en un desastre. Y le estoy muy agradecida porque no tiene nada que ver, o muy poco que ver, con la cultura española. Esto está fuera de lugar. Pero gracias a todos y gracias a ti, Marta. En la presentación voy a hablar voy a daros un paso general de lo que vais a ver. Vamos a hablar un poco de los desastres y la civilización, un entendimiento de dónde estamos como ingenieros hoy en día con esto. El presentar la pobreza como el factor que limita la respuesta y limita y condiciona el daño. Y luego, cómo hay una forma más de ingeniería de definir el problema y qué acción podemos tomar. Os voy a mencionar un poco sobre una compañía de la que yo estoy en el ejecutivo, que es Geohazards International, y os voy a hacer presentar unos ejemplos de esta compañía. Vosotros lo que quiero es que lo paséis bien y aprendáis algo, ¿no?, que no conozcáis,
a la vez me gustaría que conocierais a través de la presentación a alguna gente y que luego, para que ampliara vuestro campo de conocimiento de personas, y finalmente que, oye, si os gusta y tenéis interés, hay sitio para vosotros. Es decir, depende de vosotros lo que hagáis, ¿no? Porque esto es como la ingeniería, esto no es un esfuerzo de uno, es un esfuerzo de muchos. Un peligro se convierte en un desastre cuando pasa en un entorno que es vulnerable y que no tiene la capacidad de aguantar ese peligro, tanto físicamente como personalmente. Y eso es lo que realmente define el desastre. Es decir, todos estamos expuestos a peligros todos los días, pero no se convierten en desastre. Y lo que hay que hacer es que los peligros no se conviertan en desastres. ¿Cómo podéis contribuir a que prevenir estos peligros? Pues os enseñaremos ejemplos y veremos lo que han hecho otras personas. Y entonces os tenéis que dar cuenta que vosotros sois la generación siguiente para que estos peligros no se conviertan en desastres. ¿Qué tipos de peligros hay? Pues muchos, ¿no? Desde que te coja un coche, a que hay un terremoto, a que hay una inundación, a los tsunamis, al fuego, a los tornados, a los huracanes y los tifones. Yo voy a hablar principalmente de terremotos porque es de lo que sé más. Vamos a empezar históricamente, ¿no? Pues aquí hay un asteroide que era bastante grande, que cayó en Yucatán hace 66 millones de años y se cargó a la civilización del tiempo. Y eso lo que hizo fue eliminar a todos los dinosaurios y al 75% de toda la población que vivía y todas las cosas que vivían en ese momento. Es decir, que este peligro se convirtió en un desastre y dejó una huella. Y eso es una característica de los desastres. Otro fue la explosión del volcán en Grecia entera, en Santorini, que básicamente eliminó las civilizaciones que estaban alrededor del Mediterráneo. Y una de las civilizaciones que eliminó fue la minoica, que eran una gente bastante avanzada y nunca se pudieron recuperar de este desastre, ¿no? La Edad de Bronce desapareció. ¿Cómo aprendimos de los desastres? Generalmente es un aprendizaje determinista. Y pasa el desastre, ves lo que ha pasado e intentas que no te vuelva a pasar. Y aquí tenéis un progreso a través del tiempo de algunos de los desastres, ¿no? Y de los conocimientos, ¿no? Es decir, que estamos con el Código de Hammurabi porque se dieron cuenta que importa cómo construyas, o como lo que sabían los minoicos, que era importante cuando hacías los edificios de piedra poner madera entre las piedras, para absorber el terremoto. Es decir, que sí que sabían cosas, sabían estructuras compuestas ya bastante elaboradas, ¿no? Empieza la Biblia diciendo, oye, si no quieres un desastre y duermes en el techo de tu casa, pon un parapeto, porque si no te vas a caer abajo. Los chinos inventan el sismógrafo. Hay un fuego en Londres en 1666 que fue importantísimo porque demostró, oye, que nos hemos quedado sin ciudad. Y eso fue el cambio de regulaciones en Londres para que empezaran a hacer las ciudades de madera que fueron de ladrillo. Y, por ejemplo, en una cosa accidental en Dubrovnik, hubo un terremoto, se cayeron todos los balcones y entonces dijeron, oye, no más balcones. Así que eso es como hemos aparecido. La técnica ha avanzado un pelín. Ahora tenemos un acercamiento probabilístico a algunos de estos desastres. Entonces llegamos a un desastre que fue realmente importante. En 1755 había un imperio portugués que dominaba
tanto como el Imperio Español. En este momento las ciudades más grandes del mundo eran Londres, París, Lisboa y Nápoles. Esos eran los centros de conocimiento del mundo. Y en 1755 pasa este terremoto en una ciudad que está con muchos habitantes. Hay un terremoto, luego hay un tsunami y hay de 40 a 50.000 muertos. Y el Producto Nacional Bruto de Portugal, que era un imperio, baja alrededor del 40%. Es decir, esta era una ciudad rica que fue destrozada por un desastre. Esto afectó a España. Y en España hubo como cerca de 1.000 muertos. Y generalmente por cosas que se les cayeron encima, ¿no? Era la época de la iluminación. Y como había mucha gente que tenía bastante cerebro y que estaban empezando a pensar, vamos a ver lo que dijeron los iluminados. Porque los iluminados lo pensaron muy bien. Vamos a hablar primero, y es como vamos a seguir la presentación. Vamos a seguir el camino de los iluminados a lo largo de la historia. Empezamos con Voltaire, que dijo, oye, Pepe, en lo del peligro siempre va a haber peligro. Y Rousseau, que dijo, el peligro, déjate del peligro. El peligro es que tenemos las ciudades con tantos habitantes, eso es el peligro. Y luego estaba Kant, que decía, oye, que esto no ha sido Dios, esto ha sido algo. Y el Kant pensó que lo que era el gas en las cuevas que se había explotado y había creado el movimiento en la Tierra. Vamos a seguirles un poco a través de la historia. Pues Voltaire parece que tenía algo de razón. Aquí tenéis un mapa del mundo del 2021, de todos los desastres que han pasado en el año 2021. Y veis que están distribuidos por todo el mundo y que son todo tipo de desastres. Es decir, que algo de razón sí que tenía en decir que la naturaleza produce desastres. Luego pasamos a Rousseau, que decía, el problema es que estamos todos en casas y estamos hacinados en ciudades. Bueno, Rousseau, entonces Rousseau decía, lo que hay que hacer es volver a la vida del campo, en vez de volver a la vida de la ciudad. Y eso no ha pasado. Lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Las ciudades han crecido, se han vuelto más grandes y la población rural ha disminuido. Y las ciudades, como tienen esta aglomeración de gente, si algo pasa, pues puede ser peligrosas. Las ciudades tienen una cosa positiva. Si tú estás en un pueblo y tú construyes tu casa, va a haber muy poca gente que te diga no puedes construir la casa así o puedes construir la casa así. Básicamente haces lo que quieres, si estás en una zona rural. Si estás en una ciudad, puede que esté mucho más reglamentado. Pero a la vez la gente se mueve a las ciudades por dinero, para tener más oportunidades que en el campo. Y entonces hay un problema de una limitación de los recursos. Y entonces las ciudades crecen sin ningún tipo de control. Y eso es lo que vamos a ver. Y aquí tenéis un ejemplo de lo que está pasando en el Himalaya, en Nepal. Y ahí tenéis un ejemplo del crecimiento del 2004 al 2018. Esta gente se está yendo del campo a la ciudad porque hay más oportunidades en la ciudad. Y están apelotonándose todos. Y están apelotonándose en zonas de alto riesgo. El riesgo, el peligro, no les para. De la misma forma que nosotros cruzamos la calle, aunque haya coches, no seguimos cruzando la calle. Pues esto es lo mismo, la gente va donde está la oportunidad. Y esto es un ejemplo. En azul serían las ciudades ricas. Y estas son de las ciudades que son más de 10 millones de habitantes. Y en naranja tenéis las ciudades que son en países más limitados, con menos desarrollo económico.
Entonces lo que estáis viendo es que la gente en los países con menos desarrollo económico, la gente se está volviendo más a las ciudades y las ciudades son más grandes, con lo cual cuando hay un peligro hay más riesgo, ¿no? ¿Y qué pasó con Kant? Pues hemos avanzado. Hemos intentado creer y convencernos de que científicamente podemos resolver el problema. Entonces hemos avanzado en 4 sectores realmente importantes. Uno, en la capacidad numérica de hacer números y hacer modelos matemáticos de la realidad. Y eso es lo que estamos llamando análisis estructural. Otro es en la adquisición de datos. Tenemos máquinas que pueden decirnos cuándo pasa el terremoto, de qué intensidad es y cómo se están comportando los edificios en ese terremoto. Tenemos mucha más reglamentación. Es decir, hay códigos y estándares que nos dicen que crean el conocimiento de todos, son generalmente, los que yo soy más familiar son americanos, y luego los ingenieros y las ingenieras han desarrollado soluciones costosas y soluciones baratas, y las aplican, depende de la situación. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Esto es de otra presentación. Esto es un artículo comparando la música con los terremotos. La persona que está tocando el instrumento es realmente la tierra, es el terremoto. El instrumento es el edificio. La partitura es realmente el movimiento de la tierra, el score, la partitura realmente, ¿no? En español. Y hay una total similitud, de tal punto que tenemos capacidad hoy en día, y el código nos requiere, depende del edificio, a que simulemos varios terremotos, hasta 16, dependiendo del valor del terremoto, del valor del edificio. Entonces ha habido una cantidad de gente que se dedica, a los geofísicos a saber cómo va a ser el terremoto y qué tipo de terremoto y qué frecuencias. Es decir, que aquí sí que sabemos lo que estamos haciendo, o nos creemos que lo sabemos. La adquisición de data tiene 3 cosas importantes. Uno es, somos capaces de predecir el terremoto antes de que lo sintamos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que hay 2 tipos de ondas que se traducen por el terreno, las ondas S y las ondas P. Y las ondas S van mucho más rápidas que las ondas P. Y las ondas S no crean daño, las que crean daño son las ondas P. Entonces, si tenemos sismógrafos que nos van dando información, oye, si te llega una onda S, te va a llegar una onda P. Y esos 15 segundos de adelanto, que pueden ser 15 segundos o 2 minutos, es lo que te permite parar los trenes. Es lo que te permite hacer cosas para aminorar el daño, porque sabes lo que está viniendo detrás. La otra cosa que permite la adquisición de data es la detección. ¿Dónde ha pasado el terremoto? ¿Con qué intensidad ha pasado el terremoto? ¿Cuánto va a ser el daño económico del terremoto? ¿Y cuánta gente va a morir en ese terremoto? Y esto es automático. Esto es un pager, que esto está en la USGS, en la base de datos de Geofísica Americana, y os estoy enseñando lo que pasó en Maule en el 2010. Y fíjate que esto pasó, es instantáneo, esto no tiene la persona, no hay personas manipulando esto simplemente pasa el terremoto y en el momento que pasa somos capaces de captar la onda y saber el tamaño, sabemos cuánta gente va a afectar y tenéis ahí, como te dice, el número de muertos o un estimado del número de muertos y las pérdidas económicas. Es decir que, ¿y esto cómo ayuda? Esto ayuda porque entonces los equipos de rescate se pueden movilizar inmediatamente.
Los equipos de rescate generalmente pueden estar en las zonas afectadas en menos de 24 horas, si tienen la colaboración del país. Y luego, no he dicho nada, bueno, y luego hay una cosa más, que es que los ingenieros tenemos que saber si lo que hacemos es correcto o no correcto, con lo cual tenemos edificios que están instrumentados, es decir, que tienen sensores y que cuando pasa el terremoto ven cuánto se ha movido el terremoto, el edificio en el terremoto, para saber si lo que nosotros predijimos que iba a pasar, pasó. Y además, los terremotos tienen una componente dinámica y sabemos cuál es su componente dinámica en los días normales. Si viene el terremoto y la componente dinámica, la respuesta al esfuerzo dinámico cambia, sabemos que el edificio se ha dañado. Esto es tremendo avance. Luego vienen los códigos, ¿no? Y los códigos aquí han avanzado mucho. Y la letra ASCE significa el estándar americano federal para las cargas, para el mínimo diseño de cargas, ¿no? Y tenemos códigos que dicen que tienes que diseñar para viento, para tsunami, para tornado y para terremotos. Y lo del tsunami y el tornado es de este año, el tsunami ya estaba en el anterior, en el 2016, pero el 2022 ya hemos metido el tornado. Los códigos ahora te dicen no todos los edificios son iguales. Hay edificios que tenemos que poner más cariño, más esfuerzo. Por ejemplo, los hospitales o los sitios de bomberos. Tienen que funcionar. Tienes que poder abrir la puerta después de que pase el terremoto para que el camión de los bomberos pueda salir. Y digo ese porque esa ha sido una clásica. Es decir, que podemos clasificar los edificios y ver el riesgo. Y luego hay edificios como los que son aislados de la tierra, en los que tenemos requerimientos especiales para saber si se comportan adecuadamente y para poder medirlo. En códigos hemos avanzado tanto, no solamente podemos decir, oye, yo quiero que mi edificio, tengo un edificio y lo quiero reforzar porque está hecho en un año donde no sabíamos tanto y quiero que aguante este nivel de terremoto, es decir, la probabilidad del terremoto que pase un 2%, que hay una probabilidad que pase en 2% en 50 años, o podemos decir, y además queremos que no se colapse, o que esté a punto de colapsarse, o que no pierda la gente vida, o que no pida que mantenga la vida, o que podamos entrar de vuelta y poder seguir haciendo nuestras funciones. Tenemos códigos para las inundaciones también. Muy bien, ¿y cómo funcionan estos códigos? Qué buenos son estos códigos. Pues esta diapositiva, vamos a ver si soy capaz de explicarla. A la izquierda ves lo que quiere el código que resulte para un edificio normal y corriente. Es decir, para un edificio como sería un edificio de apartamentos. Entonces, nosotros diseñamos para el máximo terremoto que puede pasar en esa localidad. Y esto está microzonado en Estados Unidos. Es decir, que cada 2 millas cuadradas tienes el valor del terremoto. Y lo que decimos es, bueno, si pasa el máximo posible, hay un 10% de posibilidad de que el edificio se colapse. Va a haber un 45% de posibilidad de que el edificio quede inutilizado. Y hay un 45% de posibilidad que podamos entrar de vuelta en el edificio. No hay edificios
earthquake proof, a prueba de terremotos. Lo que hay es edificios que resisten terremotos. El código no diseña para que todos los edificios sigan de pie. El código diseña para que haya daño. De la misma forma que cuando tú vas en un coche y te pegas un golpe, lo importante es que el conductor y los pasajeros sigan vivos, no que el coche siga funcionando. Y que no podemos pagar por edificios que se mantengan enteros a pesar del peligro. Y ahí tenéis varios diferentes terremotos. El de Chile, que es un país que tiene un terremoto enorme cada 25 años, pues veis que muy pocos terremotos se colapsan, muy pocos edificios se colapsan en el Maule este, que fue un terremoto grande, ¿eh? Y veis que hay muchos que el verde es mucho más grande. Si veis abajo sería el Northridge, que es un terremoto americano. La diferencia entre el de arriba y el de abajo es que el de arriba fue 3 minutos de movimiento de la Tierra y el de abajo fue 45 segundos. Así que estaba lejos de lo que... Veis Pedernales en Ecuador, que básicamente son 3 partes iguales. El de Cefalonia, que es parecido a lo que el código fue. El de Haití, veis que hubo 1/3 de los edificios se fueron para abajo y más de la mitad quedó inutilizado. Y el de Nueva Zelanda, que es un país rico y con medios, veis que el daño fue significativo. Vamos a acercarnos un poquito más. Bueno, ¿y entonces qué pasó en Turquía hace unos meses? Se murieron un montón de gente, 45.000, mucha gente se quedó sin edificios. Y aquí lo que pasó es que el código turco, que era bueno, no se empleó. Tenían un acuerdo entre el gobierno y los constructores de que tenían que reforzar las casas y tal. Y lo que el gobierno hizo, bueno, me dais un dinero y no lo hacéis. Y ahora ha pasado el daño. Es decir, que si hay códigos, tiene que haber un sistema de que se usen. Y los ingenieros turcos son tan buenos como los de cualquier otro país. Esto es un hospital cerca de la zona del sismo y el hospital siguió funcionando, ¿eh? Y que fue una cosa completamente política, ¿no? Si el país es desarrollado, pues saben lo que hacen y hay dinero para hacerlo. Este edificio es el Mediatek, es un edificio de un Pritzker Prize winner. Es un edificio muy curioso porque no tiene columnas, tiene estos tubos de metal que lo soportan. Y este terremoto dura 3 minutos, Tohoku, en 2014. Y hay un vídeo, que no sé si lo podéis buscar en la web, hay 2 tipos en el edificio que se sientan debajo de la mesa y les ves, ¿no? Pasan 10 segundos, están todos ahí, pasan un minuto, pasa un minuto y le dicen uno al otro, oye, este es grande. Pasan 2 minutos, les ves la cara cambiando de calor y ves que hay daño. Pero aguantó. Este es otro edificio en Taiwán, este es el 2016, y ahí veis un edificio bastante grande, y esta es una técnica que es el aislamiento de los edificios del terreno. Y aquí veis, estamos en el parking, y veis el aislador, que se está soportando a la columna y sujetando a la columna, y eso es un amortiguador. Y lo que veis a la derecha es que pusieron una cosa para medir qué estaba pasando durante el edificio. Y lo que veis es una puntita en un plástico que está marcando el movimiento. Y si os fijáis, hay una raya blanca que parece que se va en medio de la nada y luego desaparece y luego, si os dais cuenta, vuelve al centro. Y lo que ha pasado ahí es que el edificio se levantó y por eso la marca no hizo daño. Y os he enseñado la foto de antes para que vierais la masa del edificio. Eso os da una idea, de la energía que se puede liberar en un terremoto. Entonces, ahora que os he enseñado las cosas, como digamos,
con dinero, vamos a ver las soluciones sin dinero. Y las soluciones sin dinero, pues ahí los tenéis en Pakistán, que la forma mejor de hacerlo es que hagáis las casas de paja, porque no tienen masa y aguantan. O en Haití lo que tenéis que hacer es que los techos no pesen, ¿no? Porque Haití estaba preparado para el huracán y ponían techos pesados para que no se os le vaya a levantar al viento. Pero claro, cuando vino el terremoto, el techo ese se cayó encima de los que estaban dentro del edificio. Es decir, que lo que hay que hacer ahora es hacerlos ligeros, pero que aguanten la fuerza arriba del viento, ¿no? En Perú se refuerzan las paredes de barro o de ladrillo con bambú o con plásticos o con lo que se pueda. Y veis que en Indonesia se está usando una técnica que es el confinamiento de los ladrillos, poniendo algo de hormigón en las esquinas y confinándolo con los ladrillos. Es decir, construyen la pared de ladrillo, dejan el hueco, ponen las barras de metal y entonces echan el hormigón. Y eso se llama ladrillo confinado. Y eso aguanta bien. Y veis ahí que alguien está haciendo lo del aislamiento con neumáticos. Con neumáticos corrientes ponen la masa de los neumáticos para aislarlo, ¿no? Esto es importante porque no todos los países tienen la misma capacidad de alocar medios a la solución. Esto es un ejemplo de lo que pasó en Nepal. En Nepal hubo un terremoto en el 1999 que fue brutal. Y se cayeron 7.000 colegios. La suerte que tuvo Nepal es que el terremoto pasó cuando los colegios no estaban en uso. Con lo cual no hubo ningún chico que se muriera, ninguna chica, ningún estudiante se murió. Pero eso fue, si llega a ser un día de clases, hubiéramos perdido toda la generación. Entonces hubo un esfuerzo, y ahí luego os lo contaré más en detallado, de, oye, vamos a empezar a hacer los colegios con un poco más de atención para que resistan un sismo. Y lo que veis ahí es dos colegios, dos edificios de un colegio. Uno aguantó, hubo otro terremoto parecido en el 2015, y el que estaba hecho con un poco más de ingeniería aguantó y el otro se vino abajo. Vamos a hablar un poco de la pobreza. Esta gráfica enseña los terremotos, espérate que me voy a poner las gafas porque no soy capaz de leerlo, de 1970 a 2021. Y lo que veis en amarillo ahí es la figura vertical es el número de muertos, ¿no? Y en horizontal son los años. Y veis los diferentes tipos de peligro que ha habido, ¿no? Ha habido una tormenta, ha habido un terremoto, ha habido un ciclón, ha habido otro terremoto. Y hay una cosa en común en todos estos números grandes. La cosa en común es que los mayores números de víctimas están pasando en los países menos desarrollados. Con una excepción ahí de la ola de calor en Europa. Y este hecho que lo veis aquí, es un hecho que en las Naciones Unidas también se da cuenta de ello. En los países menos desarrollados, el impacto de un desastre es como 10 veces mayor que en los países desarrollados, como el porcentaje del Producto Nacional Bruto. Y si lo queréis ver en una forma gráfica, aquí lo tenéis en el grafo de verde, veis la altura refleja el número de muertos por cada 100.000 habitantes. Y veis que el grafo de la derecha, del menos desarrollado, pues es mucho más grande. Y el número de la derecha es el número de muertos por desastre. El 90% de la gente que se muere en países menos desarrollados. Y este ejemplo ilumina lo que estoy diciendo. Haití, esto compara lo mortífero que son los terremotos en diferentes países. Estos son dos terremotos
en el que el terremoto de Chile era 100 veces mayor que el terremoto de Haití, porque la escala de estas es una escala logarítmica en 10. Y ves que en Haití hubo 220.000 muertos y en Chile hubo 500 muertos. Y es decir, los de Chile estaban mucho más preparados que los de Haití. El GDP por persona de Haití es $1.200. El GDP por persona en Chile es $12.000. Las ciudades son todavía mayores en Chile que en Haití. Es decir, que no estaban enfocados en el peligro que tenían la gente de Haití. Otro ejemplo, que es de la misma proporción, de 400-1, es Armenia y California. Son dos terremotos casi en el mismo año, casi de la misma magnitud. Y fíjate que en Loma Prieta se murieron 63 y en Armenia se murieron más de 25.000. Si tomáis medidas preventivas, podéis eliminar el desastre. El desastre tiene consecuencias. No solamente la gente se muere cuando pasa, pero es que la gente luego sufre después del desastre, ¿no? Y hay como 26 millones de personas que están, y esto es de las Naciones Unidas, por cierto, no, del World Bank. Intento poner todas las referencias abajo en la presentación. Y que 26 millones de personas cada año pasan a ser pobres por los desastres. Los pobres pierden casi todo lo que tengan, aunque tengan poco. El futuro de su educación se acabó y pierden los trabajos. Luego el desastre tiene una consecuencia. Y lo de los pobres no es que sea solamente en los pobres de los países pobres o en los países pobres, es que es en los pobres de los países ricos también sufren, ¿eh? Y esto es Sandy, que los que sufrieron más fueron los pobres, que no la gente que se inundó era generalmente gente de menos impacto económico, porque era la gente que estaba viviendo en terrenos que tenían más peligro. Esto, si queréis, esto de la pobreza es inacabable. Esto es un libro de Matthew Desmond, que es un autor que escribió un libro que se llama Evicted. Esto es un poco como Harry Potter. Este hombre era pobre y escribió su primer libro sobre las veces que me han desahuciado. Y ese libro ganó el Pulitzer Prize. Y entonces escribió luego un libro sobre la pobreza, es cómo remediar la pobreza. Y lo que dice es que los ricos mantenemos a los pobres pobres. Los pobres no quieren ser pobres. Pero si lo leéis, os lo explica. Simplemente es una cosa. Muy bien. Es decir, que excepto por lo de la pobreza, los iluminados lo habían hecho todo muy bien. Vamos a definir el problema, ¿no? Vamos a intentar hacerlo una solución de un punto de vista de ingeniería. ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo podemos medir el riesgo? ¿Cuál es la percepción del público al riesgo? ¿Y qué podemos hacer para mitigar el riesgo y para cuantificarlo? Entonces, el riesgo es la intersección de varias cosas. Primero, el que haya un peligro. Oye, si estamos aquí y aquí no hay muchos terremotos, pues mira, ese es un riesgo que no tenemos, ¿no? Luego está cómo estamos dispuestos a ese peligro. Es decir, está el edificio bien construido y estamos expuestos a ese peligro, ¿no? Es decir, somos vulnerables a ese peligro, el edificio, o somos personalmente vulnerables nosotros, porque no tenemos ahorros si pasa el peligro y el edificio se cae y no tenemos
como comer, ¿no? Y la otra cosa es cómo estamos de lejos de la falla o de donde pase el peligro, ¿no? Y hay cosas que no podemos controlar, ¿no? Nosotros no podemos reducir el peligro. En eso tenía razón el Voltaire. El peligro es el peligro. Podemos hacer estrategias, podemos construir más arriba, más abajo, tal, pero el peligro está ahí. Lo que sí que podemos es reducir lo expuesto que estamos a ese peligro. Es decir, si no nos aglutinamos en ciudades o las hacemos más seguras, más vulnerables, podemos hacerlas, ¿no? Podemos reducir la vulnerabilidad si hay sistemas de información. Todos estamos de acuerdo que cuando viene una ola, cuando viene un terremoto y la ola en el mar recede, va a haber un tsunami y que tenemos que empezar a movernos. Es decir, que el conocimiento de lo que va a pasar y estar preparados para lo que pase, eso es importante, ¿no? Y luego podemos hacer que la infraestructura que estemos sea capaz de aguantar ese peligro. Prácticamente el riesgo es simplemente el peligro por el coste de la consecuencia. Es decir, Nueva York no tiene mucho riesgo sísmico, pero como hay un sismo en Nueva York significativo, va a haber tremendo daño, porque el reglamento sísmico en Nueva York no es muy moderno, es del 1975. O con más números sería cómo estamos expuestos a ese peligro, con la susceptibilidad de que tengamos daño, con nuestra capacidad de aguante y cómo vamos a estar adaptados a lo que pasa después. Esto define esta diapositiva define una de las cosas que hemos hablado, que es que después de que haya pasado el peligro y haya pasado el desastre dura. Y aquí tenéis dos ciudades que son Nashville y Nueva Orleans, que tenían el mismo crecimiento. Abajo veis los años, arriba veis el Producto Bruto, y veis que estaban las dos más o menos creciendo al mismo tiempo y tenían la misma capacidad económica. Pasa Katrina y veis que Nashville siguió creciendo, pero veis que Nueva Orleans no se ha recuperado. Esto es lo de los minoicos. Tenéis tanto daño que la gente simplemente se ha ido. ¿Cuándo tenemos que actuar? ¿Antes de que pase el desastre? ¿Inmediatamente que pasa el desastre? ¿O un poquito después? ¿O después del desastre? ¿Cuándo tiene más importancia que hagamos algo? Y esta dice que por cada dólar que ponemos en prevención del desastre, podemos ahorrar como $15 del desastre. Todas estas diapositivas las vamos a poner en YouTube, son las que no tenéis que... Y esto es de las Naciones Unidas. Esta misma datos para Estados Unidos son mucho menores, son como de 4-1, o de 1-1, o de 1-5-1, dependiendo del tipo de desastre, porque nos estamos gastando más dinero en el primer paso. Muy bien, pues entonces si esto tiene tanto retorno de la inversión, a lo mejor debíamos poner todo el dinero antes de que pase el desastre. Pero la realidad es que esto es lo que Estados Unidos hace para la prevención del desastre. Y de este 2%, que son como 90 billones, solamente el 3.6% se pone a la prevención del desastre. La mayoría es en la reconstrucción y en la respuesta de emergencia. Es decir,
que estamos poniendo el énfasis en la sílaba equivocada. ¿Dónde debíamos poner el énfasis? El énfasis lo debíamos poner donde hay más retorno a la inversión. Eso es donde debíamos poner el esfuerzo, no donde hay menos retorno a la inversión. Y eso es lo que debemos intentar hacer. Eso es la mejor solución de ingeniería y de sentido común. Y vamos a ver qué han hecho la gente, ¿no? Vamos a ver hablar de la gente. Pues aquí tenéis una mujer excepcional, Catherine Bertini. Esta fue la mujer, el director del Programa Mundial de Alimentación por 10 años. Esta mujer fue elegida por 3 presidentes americanos, 2 republicanos, 1 demócrata. Es decir, nadie se metió con ella. Podéis conseguir más información por ella en su website o en Wikipedia. Esta mujer hizo una decisión increíble en aquel momento. Dijo: yo voy a dar el dinero a los países que alimenten a más gente por cada dólar que doy. Por cada dólar que doy. Es decir, si yo doy a un país $1.000 y de esos $1.000, 500 van a la gente y la alimentan, y el otro país doy $1.000 y $800 van al país, a la gente, y 200 se pierden en el camino, yo voy a dar dinero, más dinero, a los países que alimenten a más gente. Eso fue una decisión brutal. Porque la gente que tiene hambre no elige a la gente del gobierno. No tiene nada que ver con la gente que está en el poder. Y esta señora decidió que ella se iba a guiar simplemente por lo que quiero yo, es que haya el mayor número de gente alimentada. Es decir, que gente que no tiene nada que ver, que ellos, porque lo que son pobres o tienen hambre. Muchas gracias. Espera. Oye, que si estáis en el país equivocado, aunque no tengáis nada que ver con vuestro gobierno, que es el que se está quedando con el dinero, os vais a morir de hambre. Y si estáis en el país acertado, aunque no tengáis nada que ver con el gobierno, vais a estar más alimentados. Esa decisión, costó realmente una crítica muy severa. Con el paso de los años, todo el entorno, la crítica, se convencieron que lo que había hecho esta señora tenía valor. Y le dieron un premio muy importante. Y ese premio tiene un componente económico de $250.000. Ella cogió ese dinero y lo donó a una asociación que se encargó de los problemas de la mujer. Es decir, que hay gente que está haciendo medidas para resolver los problemas y que hacen decisiones muy significativas. Otro señor que tuvo también una importancia en todo el mundo fue Chris Royan. Chris Royan tuvo una idea de una simpleza. Dice: yo voy a una zona de un terremoto y veo una casa, y a mí lo primero que me pregunta el dueño de la casa es: oye, ¿yo puedo quedarme en la casa o no puedo quedarme en la casa? Después del terremoto de Lisboa, la gente no quería volver a entrar en las casas. Y en Turquía ahora mismo ha pasado exactamente lo mismo. Y entonces lo que inventó fue este sistema de que van profesionales a ver las casas, y si la casa está a punto de colapsarse, le dan una etiqueta roja y dice: no entres. Si está de pie, pero si viene un sismo posterior se puede caer, le dan una etiqueta amarilla y le dice: entra en la casa, coge lo que puedas y salte. O le dan una etiqueta verde y dices: puedes estar en la casa. Y luego
ha habido otra persona, que esto es Brian Tucker, que en 1991, que también trabajaba para USGS, vio todo lo que os he dicho hasta ahora y decidió crear una compañía que intentara arreglar estos problemas. Y eso fue Geohazards International, ¿no? Es decir, que ha habido gente, hace, pues imagínate, casi 30 años o 35 años, ¿no?, que vieron estas cosas y dijeron, yo me voy a dedicar mi vida a intentar resolver estos problemas. Y luego hay gente más joven. Esta es Verónica Cedillos, que es un ingeniero que estudió en MIT, por cierto, y trabajó con nosotros. Y esta mujer decidió dedicarse a esto. Y ahora está haciendo que el Geohazards International crezca y que consiga más resultados, ¿no? Esto de Geohazards, y esto es porque yo soy parte de la organización, ¿ok? no quede member of the board, ¿no?, como se digan allí. A mí lo que me hace gracia de Geohazards, o me parece sorprendente, en vez de la misión, es lo que ponen en la declaración de impuestos. Eso me parece tan revelador, ¿no? Es decir, todas las sociedades sin ánimo de lucro le tienes que dar toda la información, ¿no? Y eso es información pública, la podéis entrar y lo podéis encontrar. Y tenéis que decir qué hace la compañía. Y lo que hace la compañía es una organización sin ánimo de lucro que está dedicada a acabar con las muertes que pueden ser prevenidas y el sufrimiento de los desastres naturales en el mundo, en las comunidades más débiles. ¿Y cómo funciona esta gente? Pues funcionan de varias formas. Una forma es usando nuevas formas de ver el problema, fijándose en los hospitales, fijándose en los colegios, fijándose en la gente y hablando con la gente. Porque, por ejemplo, en Nepal, cuando tú construyes una casa en Nepal, ni hay arquitecto ni hay ingeniero. Lo que hay es un contratista, el dueño y 4 personas que te ayudan. Y ya está, ¿no? Entonces hay que comunicar eso a la gente esta. Trabajan por todo el mundo, tienen experiencia en 25 países, tiene 19 personas en toda la organización, es decir, que es una organización minúscula. Y se preocupan de terremotos, deslizamientos de tierra, tsunamis y cosas que están asociadas al cambio climático. ¿De dónde consiguen el dinero? Del World Health Organization, de USAID, de las corporaciones, de familias privadas. Actually, el dinero original que consiguió Brian Tucker era de una familia de Japón, que le donó los dineros para que empezaran a hacer eso. Y de donantes individuales. ¿Qué es lo que hacen? Intentan hacer un programa de probabilístico. Y esto de la probabilística hay que tener mucho cuidado, porque hay eventos que son tan improbables que son difíciles de asimilar. El terremoto de Tohoku en el 2014 en Japón, no había pasado un terremoto de esa magnitud desde hacía más de 1000 años. Y algunos japoneses sabían de eso, pero no lo pusieron en el código. Y ahora tenemos un problema con una central nuclear que estamos tirando agua radiactiva al océano, ¿no? Y la única forma de pararlo aquello era crear un muro de hielo dentro del océano para mantener ese agua, con lo cual le tenemos que crear otra central para crear el muro de hielo. O en la parte noroeste de Estados Unidos, que no sabían, que creían que no tenían terremotos hasta que se han dado cuenta que sí que había terremotos. Los terremotos eran tan grandes que se cargaron a la civilización, y ahora lo han aprendido y lo tenemos que volver a hacer, ¿no? Haciendo diseños que son capaces de resistir el peligro,
creando una infraestructura que funcione después de que haya pasado el peligro y desarrollar la ciencia en los países que la necesitan, ¿no? Y la preparación. Esto ya es un ejemplo. Ahora os voy a hacer algunos ejemplos de estas técnicas, ¿no? Este mapa del mundo lo conocéis, las placas tectónicas se mueven aproximadamente a la velocidad que os crecen las uñas, a todos, de 3 a 6 milímetros al año, para que os deis una idea de lo que crece esto. Y una placa tectónica que es muy importante es la de la Himalaya, ¿no? Es que cuando la placa asiática pega a la placa de la India, entonces una se mete debajo de la otra. Estos son los movimientos que más energía liberan. Esto es lo mismo que pasa en Chile. Es decir, hay diferentes tipos de movimientos. Hay los que se mueven así y los hay que se mueven así. El choque frontal es lo que más libera más energía. Esto se llama subducción cuando estáis en un choque frontal. Y, por ejemplo, esto es una cosa que ayuda, ¿no? Aquí tenéis la frontera de las dos placas y lo que veis aquí son todos los terremotos que han pasado a lo largo de la historia, que los conocemos. Y ha habido otra señora que hay una técnica para saber si ha habido un terremoto o no ha habido un terremoto, que eso tiene también mucho mérito, que es que hacen agujeros en la tierra y ven el deslizamiento de las capas. Y son cosas de tremendo sentido común, pero se te tienen que ocurrir y luego tienes que seguir explorando la idea. Y entonces lo que veis ahí en medio es que hay una área de 1505-1255 en que no ha pasado nada. Pues ahí es donde va a pasar el siguiente terremoto. Ahí es donde tenemos que poner el esfuerzo. Esto es bastante nuevo, esta técnica. Esto es un ejemplo de que hay que hablar con la gente. No puede ser que Dios viaja de los cielos y lo tenéis que hacer de esta forma. Se tienen que convencer la gente del país a que esto es la forma de hacerlo. Y el terremoto del 99 y el resultado del 2015 ha ayudado mucho. Y se enseñó a los operarios a cómo lo tenían que construir. Esto es lo de los 7.000 colegios, que os lo he mencionado. En todos los edificios que fueron arreglados después del 99 han pasado el siguiente terremoto, con lo cual ahora ya tienen credibilidad. El terremoto fue en un sábado. Esto es para el tsunami, entonces lo que pasa en el tsunami, esto es Padang, estamos hablando de Indonesia. Entonces aquí lo que hay que hacer es diseñar el edificio para que resista la fuerza del tsunami. Y esto ya está codificado, ¿eh? Tenemos códigos que te dicen cómo hacer esto. Y entonces aquí lo que tenéis es que la gente que no se puede evacuar, generalmente lo que pasa es que viene la ola y no hay una montaña cerca. La montaña puede estar a 10 kilómetros, a 5 kilómetros, y de repente hay cientos de miles de personas que se dan cuenta, o hay un sistema de alarma que se lo está diciendo que va a venir una ola y que no llegan al sitio, ¿no? Entonces lo que se hace es crear edificios que resistan la ola. Y esto fue exitoso en países menos desarrollados y en países muy desarrollados. Aquí tenéis Tohoku, Japón, y cómo todo el mundo se subió al paso peatonal para que el agua estuviera debajo de ellos. Pero para esto hay que construir el edificio. Hay que saber cómo construir el edificio y hay que informar a la gente que si esto pasa, aquí es donde tenéis que ir. Hay ideas como esta, en que construís un parque que se puede usar para campo de deportes o para lo que queráis, o lo que se conviene, y que todo el mundo en ese vecindario sepa, oye, aquí caben 60.000 personas el día que hay uno de estos. Entonces aquí podéis venir todos los de este área, el día que haya este terremoto, vais a ese sitio. Y
En el 2004 hubo un terremoto en Asia, no sé si os acordáis. Ahí murieron, el tsunami mató a 165.000 personas. Son números fuera de onda, ¿no? Otro tipo de acercamiento es qué pasa si tienes la gente, como lo mismo, esto es un área en la India, está al noreste de la India, y esto es un área que es muy montañosa con planos de falla inclinados, y todo el mundo está construyendo en estos planos de falla. El día que venga el terremoto, la tierra se va a mover y toda esta gente va a quedar aplastada por la tierra. Y entonces lo que se hace aquí es hacer un mapa de las fallas, de lo que va a pasar, ¿no? Y ir a la gente local y decirle, oye, esto es lo que os va a pasar cuando pase esto, hacerlo así o intentar hacerlo así, a ver cómo lo arreglamos, ¿no? Estamos al final. En conclusión, el peligro no se tiene que convertir en desastre. Es decir, Voltaire tenía razón. El peligro no se tiene que convertir en desastre. Lo que tenemos que hacer es cambiar cómo tratamos al peligro. Y en vez de hacerlo después de que ha pasado, hacerlo antes, para que estemos preparados, ¿no? Es decir, mirar a la calle a ver si viene el coche antes de ponerse a cruzar. Y lo que hay que hacer esto es con urgencia, porque los peligros están ahí, y el cambio climático y los cambios socioeconómicos, la desigualdad económica, no está ayudando nada. Entonces ya habéis visto, y esto lo he intentado hacer muy personal, ¿no? Es decir, que habéis visto lo que pensaban en el 1700, ¿no? Y luego os he enseñado gente que son de este siglo, de los últimos 40 años. Es decir, esta gente vive, toda la gente que he presentado, Bertini, Brian, Chris Rogen, Verónica, todos están vivos. Es decir, que estos son gente, lo que yo creo que debéis hacer es pensar qué es lo que podéis hacer vosotros, ¿no? Y como ingenieros hay camino, ¿eh? Hay un paso ahí, ¿no? Simplemente el saber lo que está pasando, ¿no? El hablar con otros, ¿no? Es realmente tenéis que aprender de otras disciplinas, no podéis estar simplemente encajonados en una cosa, hay que mirar al problema de una forma más amplia. Tenéis que aprender a comunicar esto, que es todo sentido común, todo lo que he dicho aquí es sentido común. Y intentar apoyar o ayudar a la gente que lo necesita más, ¿no? Que es donde se consigue más return. Y aquí lo que ayuda es la diversidad, ¿no? Es decir, el hablar con gente de diferentes, que fueron a colegios diferentes que tú, que fueron a países diferentes que tú, que piensan diferente que tú, que son diferentes, que comunicarse con esa gente para que, entre todos, tener una solución que sea mucho más potente, ¿no? Porque es el conocimiento de todas las culturas lo que ayuda realmente a la mejora. Nadie aprende solo, es mucho más difícil. Si tenéis preguntas, podéis mandarme un correo o se lo mandáis a Verónica, que es la jefa de este asunto, y ahí tenéis la información. Y simplemente estas 45 minutos, pues ha habido un montón de gente así, preparando esto, y simplemente les quiero dar crédito, ¿no? Así que algunos son ingenieros, otros son estudiantes que están pasando 6 meses o 1 año con nosotros, y luego está Verónica y Susan, que trabajan con el GHI, ¿no? Y muchas gracias.
Yo no sé. Muchísimas gracias, Ramón, por esta conferencia magistral, no solo interesantísima, que nos ha puesto al día en todas estas innovaciones, sino además valiosísima, yo creo, ¿eh? Supongo que estarán todos de acuerdo. Tenemos un rato para unas preguntas, si te parece bien. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Tienen que usar el micrófono, que no es para amplificar el sonido, sino que es para la grabación, así que por favor usen el micrófono. Muchas gracias, Ramón. Muy entretenido, fue como volver a la universidad. Yo soy Patricio Winkler, soy chileno, y me ha tocado vivir 2 terremotos y un tsunami. Y soy ingeniero civil, y sucede que me ha tocado hacer levantamientos post-tsunami, post-terremoto, y de alguna manera me hizo mucho sentido varios de los pasajes de tu presentación. Y tengo muchas preguntas técnicas, pero yo creo que una de las cosas que me gustaría saber de ti es relacionado con el último ejemplo que mostraste en Japón. Yo también tuve la posibilidad de trabajar en Japón en el Earthquake Research Institute de la Universidad de Tokio, y paseando por las costas japonesas veía que, claro, muchos de estos edificios, por ejemplo, supermercados, qué sé yo, o edificios públicos, tenían la posibilidad de tener accesos de evacuación que tenían un dominio público dentro de un dominio privado. Y nosotros en Chile, como tú bien mostraste, tenemos muy buenos edificios, pero tenemos un sentido de la propiedad que es muy fuerte. Entonces, hemos tenido serios problemas con, por ejemplo, implementar medidas como la evacuación vertical de edificios, precisamente por esta, digamos que cercanía a la propiedad privada. Entonces, cuando tú al final hacías como arqueo de que hay que conversar con otras disciplinas, claro, eso excede largamente la competencia de un ingeniero civil, y dice relación con temas de planificación territorial, con ordenanza. No sé si tú tienes experiencia de cómo ese tipo de cosas se han dado en otras partes. Yo sé que los japoneses lo han hecho de manera relativamente exitosa en algunos lugares, pero claro, tienes bastante más conocimiento de otros lugares, sobre todo países pobres, eso. No hay una solución fácil. No hay una solución fácil. Chile es un país muy desarrollado. Chile tiene un código en que las factorías están mejor diseñadas que los edificios residenciales. No hay una solución fácil. Ahí tienes que convencer a la gente que se elige al gobierno de que tienen que hacer esto. No hay... yo estuve en Chile 2 veces, después del 2010, con 2 equipos diferentes. Uno con ASCE y otro con ATC. Y llevar un casco de ingeniero en Chile después del terremoto no era bueno. La gente, solo había 60, muy pocos muertos, pero la gente no quería ninguno. El nivel de yo decía, sí, habéis tenido un resultado excelente. Y yo estaba en Talca, bajé abajo. Y no te puedo contestar. Ahí lo que hay que hacer es, yo creo que es como en todo movimiento, ¿no? Hablas con la gente, hablas con tus compañeros, hablas con los otros ingenieros, luego haces presentaciones donde hablas con otro tipo de personas, presentaciones al público, donde otro tipo de personas, enseñas ejemplos de otros países que no han tenido éxito, y entonces creas un movimiento público que va a influenciar a los políticos. Porque no hay una solución, tienes toda la razón. Esta es mi casa y ¿por qué voy a dejar de entrar a toda esta gente? Es que si no se mueren, chico. Esta es mi casa, ¿no? En Chile me callo. El otro comentario que quería hacer es que los edificios es solo como para dar un poco de contraste. Los edificios, bueno, tú estuviste en Talca y viste que los edificios de mampostería se vinieron al suelo, o sea, no edificios, edificaciones menores de mampostería se vinieron al suelo, y claro, los edificios son buenos porque tenemos buenos códigos, pero en el campo, en la ruralidad, eso no es así. Eso lo he intentado decir en la presentación. La gente se muere más en las ciudades porque hay más gente.
Pero si tú estás en un pueblo que está construyendo, en Chile, ¿cómo se llama? Adobo. El adobo está prohibido. No puedes construir hoy en día en adobo en Chile, pero el adobo está mejor considerado en Chile que la madera, porque todo el mundo piensa que va a durar más que la madera. Entonces, de la forma que se está eliminando el adobo es que cada vez que hay un terremoto se caen las casas de adobo y esas no se pueden volver a construir con adobo. Si estás en un pueblo pequeño y estás de adobo, el pueblo entero puede desaparecer. Gracias, Ramón. Está una historia muy interesante. Un par de preguntas. Una, como en Boston no tenemos terremotos, mi pregunta es muy básica, pero por ejemplo, tú has hablado del diseño en nuevos edificios. Pero, por ejemplo, una ciudad como San Francisco, los edificios que existen, que han estado construidos hace 50 años, ¿esos tienen inspecciones? O tú sabes dónde vivo yo. Nunca se ha inspeccionado ese edificio, ¿verdad? Pero como quizá Boston no es terremoto, pero en una ciudad que tiene riesgo, ¿cómo se evalúa el riesgo de un edificio antiguo? Esa es la pregunta. Vamos luego tengo otra pregunta. En Boston es una zona sísmica. Bueno, si no, sé muy bien. Y Boston es más sísmica que en Nueva York, sí. Lo que pasa es que en Boston no ha habido ningún terremoto significativo. Estamos con esto de la probabilidad. Y la probabilidad es tan pequeña que es como lo del cisne negro, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que haya un cisne negro? Pues es muy pequeña, pero como pase, ¡puf!, el daño va a ser enorme. Lo que se hace, vamos a ver, California es bastante avanzado. California tiene una ordenanza en la que tienes que metrificar el riesgo del terreno. El riesgo del terreno. Entonces tú compras una casa y te dicen, oye, está tu casa en una zona donde hay liquefacción. Y liquefacción significa que cuando viene el terremoto, el terreno se convierte en barro y la casa se hunde. Y entonces ya eso está en la ordenanza, es decir, que sí. Es decir, que cuando la compras ya lo sabes. Oye, que esta casa tal. Es decir, que luego los bancos tienen un procedimiento para darte el préstamo en que tú tienes que pasar un cierto nivel de riesgo o de respuesta para que ellos te den el préstamo. Porque si te van a dar una hipoteca y va a venir el terremoto y se va a caer el terremoto, yo no creo que les vas a seguir pagando la hipoteca. Es decir, que los bancos se intentan prevenir. Las compañías de manufacturación hacen lo mismo que los chilenos. Intentan que todas sus fábricas funcionen. Es decir, que tienen equipos de gente que viene totalmente en silencio y que evalúan estos edificios. ¿Right? Y luego las corporaciones, algunas que han tenido pérdidas de empleados, implementan programas para estar seguros de que sus edificios están en mejores condiciones. Es decir, que sí que hay... Eso es a nivel privado. A nivel del gobierno hay varios programas para la reconversión de varios de estos edificios. Es decir, que hay programas oficiales que, por ejemplo, las casas estas donde construyes una casa y abajo tienen parking y con muy poca pared, eso hay todo un sistema en la ciudad de Los Ángeles para que todas esas casas sean reforzadas. Todos los edificios de hormigón hecho a la antigua con poco refuerzo, esos hay que reforzarlos. Es decir, que sí que hay un programa, hay gente que sí que saben, y no solamente de edificios, sino el agua, el internet, el teléfono.
Es decir, que hay las carreteras, es decir, que hay todo un programa, en la ciudad de Los Ángeles, es público, tú puedes ir, Resilience in LA. Es decir, sí que están poniendo dinero en eso, porque es... Muchas gracias. Y una más anecdótica, una que es más anecdótica, nos has contado los tsunamis, las vías de evacuación, ir para arriba, pero a nivel de estructural, hay algo, yo me imagino el tsunami como una presión de agua increíble contra una pared, ¿no? Sí. Entonces, ¿hay alguna específica, o sea, algo específico para un edificio que resista la presión del flood, además de la evacuación? Y ya me callo. Hay mapas que te dicen cuánto va a ser la altura de la ola y luego tienes que calcular las cosas que arrastra la ola. Es decir, lo que mataba en los tsunamis son los contenedores. Porque tienes un contenedor que flota y viene y te sí que está codificado, ¿eh? ¿Puede saber la altura que puede venir una ola? Bueno, de una forma probabilística. Eso es como puedes saber si va a subir o bajar el mercado de valores. Puede que un poco mejor, pero sí que se está codificando, ¿eh? ¿Y los seguros que absorben? ¿Los seguros cubren cualquier sitio de riesgo? Los seguros vamos a empezar. La inundación está cubierta por un seguro federal, porque nadie quiere asegurar para contra inundaciones. Los seguros contra terremotos son muy caros y limitan el daño. En Nueva Zelanda los seguros funcionaron y la reconstrucción de Nueva Zelanda se ha debido a los seguros. En Estados Unidos la mayoría de los edificios están no asegurados para terremoto, porque son unos gastos, es mucho dinero. Muchas gracias, Ramón. Una pregunta que está, yo creo que muy de moda. ¿Qué usos de la inteligencia artificial podéis...? No tengo ni idea. No, la inteligencia hacer para prevenir todo esto. Anecdóticamente te puedo decir que cuando estábamos preparando esta presentación, teníamos una discusión entre la gente de qué pasó con la edad de bronce. Y entonces, porque si había sido el terremoto, o si había sido otra cosa más, o si no sé qué. Pero también hay una tribu, los Sea People, que la gente del mar, que al parecer eran unos que se dedicaban a destrozar todo lo que estaba en su paso. Y entonces no estaba claro si había sido el terremoto o estos violentos. Y de repente me trae una página y media escrita sobre el decaimiento, ¿no? Sí, decaimiento de la edad de bronce. Y digo, oye, qué bien escrito está. Esto es Google GPT. No, la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial es una cosa buena. La usaremos, no sé cómo ni cuándo, pero esto es como cuando inventaron la máquina de coser en París y se organizó un gran follón porque gente que cosía, los modistos y las modistas, se iban a quedar sin trabajo. Se armó un follón increíble. Pues sí, pero ahora sí que el progreso es inevitable, ¿no? Yo creo, pero la inteligencia artificial ayuda a través de los gemelos digitales. ¿De los qué, perdón? Gemelos digitales, es decir, hacer reproducciones del problema y cambiar las condiciones de contorno y ver cómo reacciona eso de una manera virtual. Y esa es la manera de prevenir. ¿A arquitectura? Sí, A todo. Sí. En el caso de mi vivencia directa es gemelos digitales de edificios o de entornos y luego modifica uno las condiciones iniciales y ve qué puede pasar si eso sucede, ¿no? Ramón, yo tenía una pregunta que no tiene que ver con desastres, sino con tu experiencia, y es si se pudo prevenir el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Uf. O sea, si
si con otra construcción no se habrían derrumbado. O que nos cuentes un poco, yo lo he leído, pero muchos de los que están aquí seguramente no han leído tu entrevista. ¿Cuál fue la verdadera causa al final, ¿no? De que, bueno, la verdadera causa fue un avión lleno de gasolina impactando la torre. Sí, pero lo que explicas en la entrevista... Esto está todo muy documentado, ¿no? Y es un tema difícil. Murieron 3.500 personas. El edificio se cayó, las torres grandes se cayeron debidas al fuego. ¿Vale? Es decir, las torres recibieron el impacto, perdieron numerosas columnas y seguían de pie. Lo que pasó es que una vez que empezó el incendio, aquello siguió quemándose y ahí no había forma de controlar ese fuego. Y esto es una cosa, históricamente podéis mirarlo, esto es una cosa que se ha pasado históricamente. Lo del incendio en edificios es una cosa que se ha investigado por muchas veces, muchos años, ¿no? Es decir, empezando con el fuego que mencioné en Londres. El terremoto de 1906 en San Francisco, el año debido al terremoto, se calcula que fue el 3% de los edificios. El otro 97% se cayeron debido al fuego. Nueva York tenía uno de los reglamentos contra el fuego mejores y Nueva York tenía una ley que decía que los edificios tienen que aguantar de pie lo que se llama la combustión total. Y hubo un español que hizo muchísimos edificios y se hizo multimillonario, que era Guastavino. Un señor que llegó a Estados Unidos alrededor de 1870 con $30.000 o $50.000, que eso es increíble, por una cantidad de dinero bastante notoria. Y creó un suelo en Madison Square, en la calle 23, lo cargó con plomo y puso una hoguera debajo. Y dijo, mis suelos no se colapsan con el fuego. Con lo cual este señor pasó a construir hasta el año 50. Es decir, construyó muchos edificios muy notables. La estación de Ellis Island. Hay tantos, ¿no? Parte del... Aquí la Wynonna Library, la parte de... El library que tenéis al lado de Copley Square. Exacto. Es decir, que lo del fuego, ahora con el paso del tiempo, esa definición ingenieril de que los edificios tenían que resistir la combustión total, y la tenían que resistir por 3 razones. Razón 1, para que no se mueran los que entran en el edificio a rescatar a los otros. Razón 2, porque no quieres que el daño se extienda a otra parte de la ciudad. ¿Eh? Y razón 3, para mantener la economía de la ciudad. Eso, con el cambio de materiales, con las nuevas técnicas contra incendios, con las aguas estas que echan, lo que tenéis aquí, no sé cómo se dice en español, los sprinklers, ¿cómo se dice esto? Los extintores de riego automático y estas cosas, se fueron debilitando todo esto y fue como un equilibrio económico, ¿no? Es decir, que en resumen, los edificios se cayeron debido al fuego. Y ya anecdóticamente te puedo decir que yo cuando estuve ahí, yo le dije a alguien, aquí se han muerto 50.000 personas. Pues yo hice un cálculo, tantos pisos, tanta gente por persona, tanto tal, tanto cual. Pero no se murieron 50.000 personas, se murieron muchas menos. Y la razón que se murieron muchas menos es porque los edificios aguantaron de pie hasta que la gente salió.
Así que no fue... Y eso que los... Punto. Bueno, yo creo que una pregunta más. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Antonio, rápido, y ya lo dejamos descansar. Muchas gracias. ¿Estuviste en L'Aquila cuando ocurrió el terrible terremoto que destruyó la ciudad en L'Aquila, en Italia? Lo comento porque el único edificio que se quedó casi sin daños mínimos fue lo que allí lo llaman el Castillo Español, pero es una fortaleza, es la fortaleza española, con unos muros, no sé qué medida tienen. La ciudad destruida, hace cuántos, 20 años creo, más o menos, pero la fortaleza española se quedó casi intacta. Así que un aplauso a España. Bueno, no sé. La suerte es importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti. Ha sido un privilegio tenerte. Creo que le podemos dar otro sonorísimo aplauso. Y quiero también despedir a todas las personas que nos han acompañado por Zoom. Muchísimas gracias. Se enriquece siempre la asistencia a estos eventos del observatorio. Gracias a todos y hasta otra ocasión. Gracias.